La muerte puede ser un evento aterrador para muchas personas. Para muchas personas realmente es. Francis Bacon dijo una vez, los hombres temen a la muerte como los niños temen a la oscuridad. Samuel Johnson, la gran figura literaria inglesa, comentó una vez que pasamos la vida entera alejando los pensamientos de la muerte. Es más, el libro del Antiguo Testamento de Job llama a la muerte la reina de los terrores. Y esa es realmente una descripción apropiada, porque la muerte ha, ha, en realidad aterrorizado a tanta gente. Ciertamente me aterrorizó a mí antes de convertirme en cristiano, porque solía sentirme extremadamente asustado por la idea de morir, porque no sabía lo que me sucedería después de la muerte. Pero la muerte no necesita aterrorizar a nadie, porque Jesucristo venció la muerte. Su resurrección, que es lo que recordamos hoy, nos enseña que la muerte puede ser conquistada y no tenemos que temerla nunca más. Pero a veces incluso los seguidores más cercanos de Cristo tienen que ser recordados de esta gran verdad, porque muchos creyentes aún se sienten incómodos con la muerte. Pero eso no debería sorprendernos, porque incluso los apóstoles del Señor lucharon a veces con el temor de morir. Y les recuerdo que cuando surgió una tormenta feroz mientras estos hombres estaban en el mar de Galilea, temían por sus vidas. Entonces clamaron a Jesús, sálvanos, Señor, estamos pereciendo. ¿Y cómo les respondió Jesús? Él sabía cuál era su verdadero problema, la falta de confianza en Él frente a una muerte eminente. Y entonces él les dijo, ¿por qué tienen miedo ustedes, hombres de poca fe? Él no les dijo que no tenían fe, sino que tenían poca fe, fe débil. Pero ese no fue el único momento en que temieron la muerte. En la noche en que Jesús fue arrestado, la Biblia nos dice que temiendo por sus vidas, todos los abandonaron y huyeron. Y después de que Cristo fue crucificado, todavía temían por sus vidas. Es por eso que leemos en Juan 20:19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos. En otras palabras, estos hombres estaban encerrados porque ellos temían que las autoridades judías los rastrearan, los arrestaran y los entregaran a Roma para ser crucificados tal como lo habían hecho con Jesús. Ustedes ven, el miedo de la muerte ha aterrorizado a las personas desde que el hombre cayó en el jardín del Edén. Y quizás tú tienes miedo de morir, es algo que no querrás hablar porque te hace sentir incómodo, pero, pero la verdad es que independientemente de cuán incómodo te sientas acerca de tu próxima muerte, vas a morir. Cada uno de nosotros va a morir un día. La Biblia dice que está decretado que los hombres mueren una sola vez. Nosotros tenemos una cita con la muerte. El apóstol Pablo escribió acerca de la universalidad de la muerte cuando escribió en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, porque todos han pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando Adán pecó y cayó en el jardín del Edén, la muerte se convirtió en una realidad inevitable para todos nosotros. Entonces, la única pregunta válida para nosotros no es si vamos a morir o incluso cuándo vamos a morir. No lo sabemos. Pero la pregunta válida es, ¿cómo vamos a enfrentar la muerte cuando venga? ¿Podremos enfrentarnos a la muerte con tranquilidad porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados? Y por lo tanto seremos inmediatamente acompañados a la presencia de Cristo en el cielo, porque no hay pecados en nuestro registro, sino solo la justicia imputada de Cristo. Eso es lo único que va a estar en nuestro récord. O nos enfrentamos a la muerte con miedo, aterrorizados, porque no sabemos qué nos sucederá después de morir cuando dejemos este mundo. Entonces, quiero que sepan que solo Jesucristo puede liberarte del temor a morir, del temor de la muerte. En un día en que recordamos hoy y celebramos la resurrección de Cristo de entre los muertos, es lógico que consideremos cómo puede librarnos del rey, de la reina de los terrores, de la muerte.
de hecho, en Hebreos 2 se nos dice específicamente que Jesús es el que nos libera de la esclavitud, del temor a la muerte. Es una prisión. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, lo que el escritor a los hebreos está diciendo es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre de carne y sangre, como nosotros, para poder morir en la cruz por la redención de los que creerían en Él y luego vencer a la muerte por su resurrección. Y al hacerlo, tomó el poder de la muerte y todos sus temores, se los quitó a Satanás, lejos de Satanás, para que aquellos que en Cristo fuesen liberados del terror de enfrentar la muerte. Hay muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento, como este en Hebreos, que ayudan a explicar las complejidades teológicas de cómo la muerte y la resurrección de Cristo realmente nos liberan del temor a nuestras próximas muertes. Pero esta mañana quiero que veamos un pasaje en particular de la Escritura que nos da respuestas a muchas de las preguntas que tenemos sobre cómo enfrentar la muerte. No solo nuestra propia muerte, sino la muerte de un ser querido. La muerte de alguien que amamos. Y entonces el pasaje de las Escrituras al que me refiero está en Juan 11, y quiero que vayan allí, 11. Voy a leer el versículo del 17 al 35, donde leemos la historia de Jesús trayendo de la muerte a un hombre llamado Lázaro. Esto es lo que nos dice la Escritura. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó y rápidamente fue hacia él. Pues Jesús no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Ahora, para nuestros propósitos nos detendremos en esta declaración de que Jesús lloró, pero la historia continúa diciendo que Jesús realmente resucitó a Lázaro de la muerte, gritando con voz fuerte que saliera de la cueva donde su cuerpo fue enterrado, y por orden de Jesús la muerte lo liberó, de modo que salió de la cueva muy vivo. Y ahora, técnicamente lo que sucedió a Lázaro no fue una verdadera resurrección, porque no recibió un nuevo cuerpo resucitado. No era un cuerpo glorificado, era más como una restauración o resucitación, porque Lázaro finalmente, eventualmente moriría de nuevo, algo que no ocurrirá cuando los creyentes en Cristo resuciten. Los creyentes, cuando nos den el nuevo cuerpo, no vamos a morir otra vez. Sin embargo, el significado de este milagro fue que
demostró el poder de Cristo para resucitar a alguien de entre los muertos como una especie de adelanto de lo que ocurrirá cuando levante a todos los verdaderos creyentes en la resurrección final. Y hay una razón muy definida por la que la historia de Lázaro se encuentra en el Evangelio de Juan. Cada evangelio tiene un único énfasis. El énfasis, el propósito principal y el mensaje del evangelio de Juan es afirmar que Jesucristo es Dios, la deidad completa. Esta es la razón por la cual el libro de Juan comienza diciéndonos que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y eso es Él es Dios, está muy claro. Y esencialmente cierra el libro con Tomás afirmando la deidad de Cristo. Cuando él dijo, después de la resurrección, lo vio y le dijo, mi Señor y mi Dios. Y todo lo que está en medio de estas dos declaraciones acerca de la deidad de Cristo tiene la intención de confirmar la verdad de que Jesucristo es el Dios hombre. Y entonces, y eso es por lo cual Juan incluyó la historia de Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos en su relato evangélico. ¿Por qué? Porque testifica de la deidad de Cristo, mientras observamos su poder divino al traer a un hombre de regreso de entre los muertos, algo que solo Dios puede hacer. En otras palabras, el propósito de Cristo al hacer este milagro era demostrar su poder divino para que sus seguidores creyeran más fuertemente que nunca que Él es Dios. Note lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de levantar a Lázaro, el versículo 15. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está Él. Es decir, que Dios soberanamente orquestó los eventos que rodearon la muerte de Lázaro para enseñar a los discípulos de Cristo y fortalecer su fe en Él como Dios. Quiero que vayamos y me alegro que no estuvimos allí porque se los quiero demostrar para que crean en quién soy yo. Pero escuchen con atención porque en el proceso de probar su deidad por medio de este milagro increíble, el Señor responde a algunas de las preguntas críticas que muchos de nosotros hemos tenido acerca de Dios y la muerte, tales como, ¿le importa realmente a Dios todo el dolor y el sufrimiento que soportamos en la muerte, especialmente cuando perdemos a un ser querido en nuestra familia? Y entonces, ¿por qué? Si Jesús es Dios y es todopoderoso, ¿por qué no nos ahorra estas algunas lágrimas amargas de la muerte, durante la muerte? Sabemos, todo lo que sabemos, que tengo que decir que todos sabemos que hay muchas veces que en Cristo pudo haber sanado a un ser querido, pero Él eligió no hacerlo. Y cuando ese ser querido muere, a menudo nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no intervino y evitó que esta persona muriera? ¿Por qué tomaste a estas personas? Y si Jesús es Dios, ¿qué consuelo nos ofrece en la muerte? La muerte es muy dolorosa y tan difícil. ¿Dónde está Dios en todas nuestras penas y dolores? Ahora, estos son algunos de los problemas y las lecciones que abordará este incidente sobre la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Pero primero, déjame darte un poco de información sobre los eventos que llevaron a este milagro tan dramático. En los versículos 1 al 3, en Juan 11 dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Ahora, estos versículos nos presentan a Lázaro como el hermano de dos hermanas, de María y Marta. Estas son las mismas María y Marta que tenían un pequeño desacuerdo cuando Jesús las visitó acerca de qué actividad era más importante. Estar ocupadas trabajando en la cocina, cocinando, sirviendo a Jesús, o sentarse a sus pies, escucharlo, a escuchar sus enseñanzas. Y esta es la María que ungió al Señor con aceite y le secó los pies con su cabello. Ahora, estas hermanas eran amigas íntimas de Jesús y
y con frecuencia lo entretenían en su hogar cuando estaba Jesús en Jerusalén, ya que su pueblo de Betania estaba a las afueras de Jerusalén, como a 2 millas, 1,5 kilómetros. Y lo que aprendemos en estos versículos es que su hermano Lázaro estaba extremadamente enfermo y tan enfermo que estaba muriendo. Y es por eso que sus hermanas le envían un mensaje a Jesús diciéndole que Lázaro, su buen amigo a quien amaba, ellos se aseguraron de añadir eso, a quien amaba, estaba muriendo. Él tenía un afecto especial por Lázaro y era un afecto, era obvio para sus hermanas y ahora está muriendo. Señor, al quien eres tú tan cercano está muriendo. Estoy tan contento de que nos digan que Jesús tuvo una relación cercana con Lázaro, porque nos revela que la muerte viene a todos, incluso a aquellos que tienen la relación más cercana con Cristo. Ya ves, nadie, ni siquiera el más piadoso de los cristianos, se salva del dolor y la tristeza de la muerte. Pero en este caso, al enterarse de que Lázaro y su enfermedad amenazaban con quitarle la vida, Jesús explicó el propósito último de la enfermedad de Lázaro. En el versículo 4 dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, debemos entender que cuando Jesús dice que esta enfermedad no termina en muerte, Él no está diciendo que Lázaro no iba a morir, porque el hecho es que sí murió. Y Jesús sabía que iba a morir. Su punto era que la muerte no iba a ser el último capítulo de esta historia. El resultado final de esta enfermedad es que Cristo recibirá gloria a través de esto. Es decir, Jesús está diciendo que el propósito soberano de Dios detrás de la muerte de Lázaro es glorificarlo, porque demostrará su deidad levantando a Lázaro de la muerte. Esa es así como le va a dar la gloria a él. Pero habiendo dicho esto, quiero que noten algo que los sorprenda con respecto a la forma en que Jesús manejó la noticia sobre Lázaro y su condición crítica. Note lo que nos dice en los versículos 5 y 6 del capítulo 11. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aunque Jesús amaba mucho a esta familia, nos dicen esto, leemos que Él no corrió al lado de Lázaro para sanarlo y rescatarlo de la muerte. Él no corrió donde estaban ellos. De hecho, nos dicen que permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, a primera vista, esto puede parecer bastante frío y cruel y sin corazón de parte del Señor. Pero no es así como lo veremos. Jesús tenía un propósito en no apresurarse a Betania para evitar que Lázaro muriera. Y quiero que tengan también, que entiendan que Él tiene un propósito al permitirnos a nosotros perder a un ser querido hasta la muerte. Pero imagínense cómo Marta y María debieron haberse sentido cuando el Señor no vino rápidamente. De la misma manera en que ustedes y yo nos inclinamos a sentir cuando vemos que un ser amado se nos escapa. Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué no viniste y lo sanaste? ¿Por qué nos dejas soportar tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué te muestras tan desinteresado, indiferente ante nuestro dolor? Y para hacer las cosas aún más desconcertantes y peor, quiero que noten lo que en los versículos del 11 al 15 dice. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero él le está diciendo a los discípulos, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. Entonces, después que Jesús anunció a sus discípulos que Lázaro claramente ya murió, les dice que por ellos él está contento de no haber estado allí,
porque Él quiere que conozcan y crean en la verdad sobre Él. Ahora, ¿qué clase de declaración es esta de Jesús? ¿Está contento de no haber estado allí en Betania? En su libro El poder de la muerte que se desvanece, el pastor Erwin Lutzer dice esto acerca de las sorprendentes palabras de Cristo. Dice, las palabras parecen fuera de lugar. Marta y María están llorando, pero Jesús está contento. Los discípulos están llenos de temor, pero Jesús está contento. Por supuesto, no está contento por la tristeza, pero está contento por lo que hace la pena dentro del corazón humano. ¿Por qué Jesús no le perdona a Marta sus lágrimas amargas? ¿Por qué no se mueve a la acción por el dolor que amenaza con romper el corazón tierno de María? ¿Por qué Él no habla la palabra a distancia y dejar que el rubor de la salud regrese a las mejillas de Lázaro? Bueno, esta mañana nosotros vamos a averiguarlo. No solo por qué Jesús retrasó su venida a esta familia que enfrentaba la muerte y estaba contento de que no haya impedido la muerte de Lázaro, pero también vamos a aprender algunas lecciones maravillosas, muy maravillosas y valiosas acerca de Jesucristo y la forma en que Él quiere que nosotros lidiemos, tú y yo, lidiemos con la muerte. O sea, como vemos, lejos de ser insensitivo y de corazón frío, la historia sobre Lázaro y su muerte debería alentarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque esta historia revela varias verdades importantes sobre cómo Jesús ministra a aquellos que tratan con el dolor de la muerte. Y la primera verdad es que a Jesucristo le preocupa a aquellos que están afligidos. Leemos en versículos 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días. Bethany estaba cerca de Jerusalén, como les dije, y Betania estaba como a 3 kilómetros y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlos por la muerte de su hermano. Quizás podemos concluir basándonos en nuestro limitado conocimiento de que Jesús era insensible e indiferente porque no dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia Betania para rescatar a Lázaro y ofrecer sus consuelos a sus hermanas. Pero quiero que observen cuidadosamente lo que estos versículos nos dicen acerca de Jesús. Primero que nada, leemos que Jesús sí vino a Betania. Es importante reconocerla. Quizás no haya venido cuando las hermanas querían que Él viniera, pero eventualmente Él llegó allí. Y cuando llegó a Betania, Lázaro, para ese entonces había estado en la tumba, que era su lugar de sepultura, durante 4 días. Ahora, esto no era una noticia nueva para Jesús. Incluso antes de llegar a Betania, el Señor estaba muy consciente del hecho de que Lázaro había muerto. Se lo había dicho ya a sus discípulos 2 veces. Yo les estoy diciendo, Lázaro está muerto, no está dormido, está muerto. Entonces, ¿por qué vino a Betania? Ciertamente no vino a Betania para sanar a Lázaro y evitar que muriera. Y a pesar de que su plan desde el principio era para resucitar a Lázaro de entre los muertos, él todavía no necesitaba estar físicamente presente para hacer eso. Él no era limitado. Ciertamente podía haber realizado este milagro de curación a distancia, simplemente hablando la palabra. Él lo hizo con otras personas. Y pues realmente, precisamente, esto es lo que sus discípulos habrían preferido y déjenme explicarles por qué. Fíjense en los versículos 7 al 8 y el versículo 16. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos vosotros también para morir con él. Ahora, todos los discípulos sintieron que regresar a la región de Judea seguramente resultaría en la muerte de Cristo, ya que los líderes judíos estaban esperando arrestar a Jesús y entregarlo a los romanos para que lo mataran. Y sin embargo, incluso a riesgo de su propia vida, sabiendo que el problema que le aguardaba en Judea, Jesús continuó caminando y siguió y llegó a Betania. Y en el versículo 19 que leemos que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlos acerca de su hermano. Verán, esta era una familia prominente en el área, por lo que la muerte de Lázaro atrajo mucha atención de la comunidad judía, así como de los líderes religiosos en Jerusalén. Y aún así, a pesar de que esta era una situación muy peligrosa para Jesús, Él estaba allí. ¿Pero por qué?
¿por qué ponerse él mismo en ese riesgo? Lázaro ya estaba muerto y levantarlo de entre los muertos podría hacerse desde la distancia. Él podía hacerlo. Verán, amigos, que la razón por la que Jesús vino personalmente a Betania es porque quería consolar a las hermanas de Lázaro en su dolor. ¿Por qué? Porque él genuinamente se preocupaba por ellas. A pesar de que Marta y María pueden haber cuestionado la preocupación del Señor por ellos porque se mantuvo alejado y permitió que Lázaro muriera. De todas maneras, él todavía se preocupaba por ellos y su misma presencia en Betania demostró su preocupación y el cuidado que tenía por ellos. Y eso es precisamente lo que las Escrituras nos revelan acerca de nuestro Señor, que Él tiene un corazón amoroso, Él tiene un corazón afectuoso, aun cuando no entendemos por qué nos deja sufrir tanto. Primera de Pedro 5:7 nos dice que echemos todos nuestros cuidados, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos en Él, porque Él se preocupa por nosotros, simplemente por eso. Él se preocupa por nosotros. En 2 de Corintios 1:3, Él es llamado el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Y eso es exactamente lo que Jesús es. Siendo Dios, Él es el que se preocupa de nosotros. Es uno que está lleno de misericordia y de consuelo. Y puedes contar con Él para mostrarte cuánto te quiere, siendo misericordioso contigo y dándote consuelo. Esta es la verdad. Volviendo a la historia de Lázaro, pensemos por un momento sobre esta escena que tiene lugar en Betania. Recuerden, Juan abrió su relato del Evangelio al decirnos, es una confesión increíble, diciendo que Jesucristo es nuestro creador, el que hizo todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sin embargo, fuimos creados por Él. Y aún así, piensen en esto. Aquí tenemos al Creador, al Rey del Universo, Jesucristo, cuidando a dos hermanas, preocupándose por dos hermanas que estaban sufriendo. Y Él va a su hogar en un pueblo polvoriento, en el medio de aquel mundo, para traer consuelo a sus corazones. Este es el Dios del universo, preocupándose con un gran corazón de amor y compasión. Pero así es nuestro Dios, un corazón de amor, un corazón de compasión. Salmo 147, versículos 2 al 4 lo dice muy bien. El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Estas son dos verdades asombrosas que leemos. Leemos que es tan poderoso que creó todas las estrellas, todas. Él las habló en existencia y les dio a todas esas estrellas nombres. Y aún así, ese todopoderoso Dios está también consciente de aquellos que son débiles y necesitados, que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas y sus penas. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de Jesús y la forma en que Él nos ministra cuando estamos afligidos por la muerte de un ser querido? Bueno, nos dice que aunque usted y yo no comprendamos por qué hace lo que hace, realmente casi nunca entiendo lo que Él hace y por qué, al menos que la palabra de Dios me lo diga. En términos cuando no entendemos en términos de no sanar a alguien y dejar que sufra y muera, o que parezca desinteresado y distante cuando un ser querido sufre y muere, aunque nos parezca así, no lo es. Esa no es la manera que Él es, verás. Aunque el Señor quizás no responda a tus oraciones exactamente de la manera en que tú crees que debería haberlo hecho o en el momento en que tú querías que lo hiciera, sin embargo, Él se preocupa por ti. Él es sensible a tu corazón herido. Escucha, Jesús no se olvidó de Marta y María. Se presentó en su casa para ofrecerles consuelo personal y ayuda personal, simplemente porque se preocupaba por ellas. Él no tenía que estar allí para hacer un milagro.
Él no las abandonó, esta mujer, en su dolor y tampoco te abandonará a ti en tu dolor. Él continúa ministrando a nosotros. ¿Cómo? Al estar en nuestra presencia hoy. Muchas veces no pensamos en esto, pero Él está presente aquí en este momento a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y es por eso que Él dice que nunca nos dejará o nos abandonará. Y así, incluso cuando parece que no comprendemos lo que está pasando o parece estar muy lejos de usted, por fe puedes estar seguro de que Jesús sabe exactamente lo que tienes que soportar. Y por preocupación por tu bienestar, Él estará contigo. Puedes contar con eso. Recuerda lo que el Salmo 23 dice: aunque camines por el valle de la sombra de la muerte, no necesitas temer a nada, porque, dice David, porque Él está contigo. Y más que simplemente estar contigo, te dará la ayuda adecuada que necesitas para manejar la muerte. Y esta es precisamente la forma en que ministró a Marta y María. No solo su presencia expresaba su cuidado y preocupación por ellos, sino que también les ministraba al brindarles un consuelo increíble. Y esto nos lleva a la segunda verdad sobre el ministerio de Cristo para aquellos que están afligidos con la muerte de un ser querido. Entonces, Él no solo se preocupa y cuida de los que están afligidos, pero Él consuela a los que están afligidos. Y este es nuestro segundo punto. Bien, en el versículo 20 al 27. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, dijo Marta. Cuando Marta oye que Jesús viene, ella sale a su encuentro. Y al verlo, ella le dice que, Señor, si hubieras estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. Ahora bien, aunque esto no puede sonar como si estuviera reprendiendo al Señor por no haber llegado antes, no fue una reprimenda. Era una expresión de dolor mezclado con la fe en el poder de Cristo para sanar. En otra palabra, ella está diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, estoy seguro de que habrías sanado a mi hermano, así como has sanado a tantas otras personas. Ustedes ven, Marta está expresando un pesar. Ella no está realmente culpando al Señor por no haber venido antes. Ella solamente está afirmando su fe en Él, que habría curado a Lázaro si Él hubiera llegado antes. Y es por eso que ella continúa en el versículo 22 para hablar sobre su fe continua en Cristo. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ahora, ¿qué quiere decir Marta con esto? ¿Está solicitando que Jesús le pida al Padre que resucite a su hermano? Yo no lo creo, no creo que es así, y digo esto porque cuando Jesús habla con ella sobre la resurrección, no parece tener ninguna esperanza en la presente, sino solo en la resurrección futura. El versículo 23 y 24 dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección el día final, respondió Marta. Ustedes ven, en este momento su única esperanza está en una futura resurrección, no en la resurrección de Lázaro en ese mismo momento. No está pensando en eso en ese momento. Y fíjense en el versículo 39, cuando Jesús da las órdenes de quitar la piedra de la cueva en la que Lázaro fue sepultado, ella objeta. Versículo 39, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, a esta hora habrá un hedor porque ha estado muerto 4 días. Entonces, cuando Marta le dice a Jesús que ella sabe que Dios responde a sus oraciones, es evidente que simplemente Marta está expresando su fe en Él, dando que Dios siempre responde a las oraciones de Jesús. Lástima, qué lástima, Señor, que tú no estuviste aquí antes que mi hermano muriera, porque si hubieses estado aquí, Él habría orado por su sanidad y habría evitado su muerte. Entonces, sabemos que Marta tenía fe en Jesús, pero francamente era una fe débil y era una fe limitada. Y puedes ver claramente la debilidad de su fe, porque aunque ella creía que Jesús podía haber sanado a su hermano si hubiera estado allí 4 días atrás, nunca se le ocurre que Jesús no tenía que estar allí físicamente presente
en Betania para sanar a Lázaro. O que es tan poderoso que él puede hacer un milagro justo en ese momento para devolverle la vida a Lázaro. Ella no pensó en eso. Marta, ¿sabes? Marta es como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Porque como Marta podemos creer en el Señor, pero con una fe que es muy débil y miope. ¿Con qué frecuencia después de que muere un ser querido expresamos arrepentimiento y decimos como dijo Marta, si tan solo, eso es lo que nosotros decimos, si tan solo lo hubiéramos llevado al hospital antes, si tan solo el médico hubiera hecho esto o aquello, su vida hubiese sido salvada, si tan solo hubiera sido más consciente de la gravedad de su condición. Escuchen, todos estos si tan solos indican una fe débil y sin confianza en Cristo como el soberano que no comete errores y mediante la providencia ordena todo lo que sucede en la vida. Todo. De modo que realmente no existe tal cosa como si tan solo. No existe. ¿Usted ve? Lázaro no murió un momento antes de que Dios ordenara su muerte. La Biblia dice que nuestros tiempos están en sus manos, lo que significa que el tiempo cuando morimos está bajo su control soberano. Él ha ordenado cuánto vivimos, cuántos años y cuándo morimos y cómo morimos. Jesús dijo que nadie, por preocuparse, puede agregar un solo momento a la duración de su vida. No puede agregar años. Y entonces, ¿cómo ministra Jesús a una afligida Marta que tiene una fe débil y limitada? Bueno, primero Él le dice que va a hacer algo por ella en ese mismo momento. Él hará revivir a Lázaro, Él le dice. Versículo 23, Jesús dice, tu hermano resucitará. Otra vez le dice, pero Marta no se da cuenta de que el Señor se está refiriendo a que Lázaro sería levantado en ese mismo momento. Ella piensa que está hablando de la resurrección final de todos los creyentes, el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ahora, Marta comprende correctamente que en el Antiguo Testamento enseña que al final de esta era todos los creyentes serán resucitados de entre los muertos. Job 19, 25 al 26 y Daniel 12, 2 hablan de esto. Pero ven, para Marta, y escuchen atentamente, para Marta la resurrección es una doctrina que tendrá lugar en algún momento en el futuro. Pero el Señor quiere que vea más que la doctrina de la resurrección. Él quiere que vea a aquel que es la resurrección. No solamente una enseñanza en papel, pero Él quiere que ella lo vea a Él. Entonces Él dice en los versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees en mí? Alguien ha descrito estas palabras como la mejor noticia que haya llegado a tus oídos. Y la razón por la que estas son las mejores palabras que oirás es porque estas palabras nos dicen cómo enfrentar la muerte sin miedo. Porque nos dicen que si creemos en Cristo como nuestro Salvador, seremos resucitados de entre los muertos. Si hemos confiado en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, seremos resucitados entre los muertos y nunca entraremos en el juicio de Dios por nuestros pecados. Y esa es una gran declaración y la mejor noticia que van a oír. Entonces, por esta declaración, no solo Jesús les está diciendo específicamente a Marta que su hermano está a punto de resucitar físicamente, sino que también declara que todos los que creen en Él y mueren, no solo vivirán físicamente de nuevo, sino que por Él los resucitará. Ellos nunca morirán espiritualmente ni eternamente. ¿Por qué? Porque Él da la vida eterna. Y la razón por lo cual este es el caso es porque cuando Cristo fue crucificado, Él estaba muriendo en el lugar de pecadores como nosotros. Él estaba siendo castigado por el Padre en lugar de pecadores como nosotros, como el portador del pecado sustituto. Hemos pecado contra Dios por nuestras palabras, pensamientos, acciones y actitudes. Hemos roto cada uno de los 10 mandamientos y por lo tanto merecemos la ira y el juicio eterno de Dios. Sin embargo, cuando Cristo murió, ni un solo pecado debe ir sin castigo. Él es santo, Él es justo. Y sin embargo,
aunque nosotros merecemos la ira y el juicio. Cuando Cristo murió, Dios castigó a Jesús en nuestro lugar, derramando su ira y juicio sobre Cristo, el que no tenía pecados, en lugar de nosotros. Y esta es la razón por la cual en el capítulo anterior del Evangelio de Juan, Jesús habló acerca de dar su vida por sus ovejas. El significado y el propósito de su muerte se explicaron muy claramente en Isaías 53, como que Cristo fue traspasado por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. Y si Isaías dijo, todos nosotros como ovejas que se extraviaron, cada uno de nosotros ha seguido su propio camino, pero el Señor ha hecho que la iniquidad de nosotros caiga sobre él. La ira santa de Dios fue contra nosotros, fue satisfecha completa y eternamente en la muerte de Cristo, porque fue un sacrificio eterno que Él hizo, ya que Él es el eterno Dios hombre. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Y para probar que Dios el Padre estaba completamente satisfecho con la muerte de Cristo, lo levantó de entre los muertos. Esa es la victoria de Cristo sobre la muerte. Es la prueba de que aquellos que creen en Él nunca deben temer la muerte, porque tus pecados han sido pagados y son perdonados. Por lo tanto, nunca serás condenado por tus pecados. Y cuando experimentes la muerte física algún día, solo tu cuerpo físico morirá e irá a la tierra, esperando la futura resurrección. Pero tu espíritu, el verdadero tú, tu alma inmediatamente dejará tu cuerpo para estar con Cristo en el cielo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. 2 Corintios 5:8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Cuando las almas del creyente salen de su cuerpo, van con el Señor. Todas estas grandes verdades están contenidas en las palabras de Cristo a Marta. Su hermano Lázaro volverá a vivir físicamente y todos los que creen en Jesucristo experimentarán una resurrección física y nunca morirán espiritualmente. Pero escuchen, al decirles estas palabras a Marta, quiero que se den cuenta de que Jesús la está llamando a Marta a pensar de manera diferente acerca de la resurrección. Desde su perspectiva, la resurrección es simplemente una doctrina futura para ser creída. Pero Jesús quiere que ella comprenda que Él es la resurrección. Aquí es donde está el consuelo, no en un evento teológico distante. Él es su presente consuelo y actual, ahorita. Y la razón por la cual es un consuelo actual es porque Él es quien produce nuestra resurrección y nos da la vida eterna. Viviremos para siempre por Él y por su sacrificio por nuestros pecados. Este es el gran consuelo que Jesús nos ofrece a todos. Él quiere que lo miremos a Él como aquel que es la fuente actual de nuestra venida y resurrección y aquel que nos da la vida espiritual en este no en un evento futuro, pero en este momento. Y el problema de Marta, como muchos de nosotros, es que su fe era débil, que lo único que se le ocurrió fue que Dios haría algo por Lázaro y por nosotros en el futuro. Pero ella no pudo ver que Cristo podía hacer algo por ella en ese momento, como levantar a su hermano de vuelta a la vida. Y que Él es aquel que da la vida eterna, ahorita mismo. El mayor consuelo que podemos tener al enfrentar la muerte o ver a un ser querido enfrentar la muerte es conocer a Jesucristo como la resurrección y la vida, porque cuando lo conoces de esta manera puedes tener la seguridad de que cuando mueras irás al cielo. No por nada que tú hayas hecho, sino por lo que hizo Cristo, que Él pagó por nuestros pecados. Pero este consuelo se ofrece solo a los creyentes en Cristo. Entonces Jesús le pregunta a Marta si ella cree en Él. Él le dice, ¿crees esto? Y como ella le responde en el versículo 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ella confiesa que cree en Él como el Mesías, el Hijo de Dios, y ahí reside su consuelo. Y ahí es donde nuestro consuelo debe estar, conociendo a Jesucristo personalmente como aquel que da la vida eterna. Pero escuchen con atención, porque aunque Marta es una creyente, el propósito de Cristo de de retrasar su venida a ella y a su hermana es fortalecer la fe de ellas, así como la fe de los discípulos que lo verán
resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y les recuerdo lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 15. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean. Jesús retrasó su venida a Marta y a María para que sus seguidores crecieran en su fe en Cristo. Esta es una verdad increíble. Hay momentos en que sentimos dolor y puede parecer que el Señor no está interesado en nosotros o simplemente no le importa. Nos deja pasar por días difíciles y oscuros. Escuchen, es todo lo contrario, la verdad es lo contrario. Detrás de sus aparentes demoras en responder a nuestras oraciones está su corazón por nuestro bienestar espiritual. No lo podemos entender en el momento, pero eso es lo que está sucediendo, porque Él está usando nuestro dolor para fortalecer nuestra fe en Él. Cuando no tienes ningún sentimiento y tus emociones están bajas y estás pasando por un desierto, esto obviamente fue el propósito al retrasar su llegada a la casa de Marta y María. Él quería que ellas y sus discípulos presenciaran su poder al resucitar a Lázaro de entre los muertos, como alguien lo ha dicho. Lo que podría haber parecido una demora cruel fue en realidad la más tierna preocupación por el bienestar espiritual de los verdaderos discípulos. Los caminos de Dios a veces son muy extraños. Amén a eso. Escuchen, en el amor y la preocupación de Dios por sus seguidores, Él fortalece nuestra fe, incluso en nuestro dolor y sufrimiento. Pero lo más importante es que tenemos fe en Él, incluso si es una fe débil y limitada, pero tenemos que tener fe en Él. Escuchen, todos nosotros vamos a morir algún día, como dije anteriormente, pero tenemos fe como Marta tuvo. Es realmente el asunto. En Cristo, el consuelo que Dios nos ofrece a todos nosotros cuando nos enfrentamos a la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido, se encuentra en conocerlo a Él como nuestro Salvador del pecado. Pero aún hay una verdad. Él se preocupa por los que están afligidos, el consuelo a los que están afligidos. Y la tercera manera en que Él ministra a los que estén pasando por dolor de la muerte es que Él muestra compasión a los que están afligidos. Versículos 28 al 35. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta había entrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se habían levantado y había salido de prisa, la siguieron que iba al sepulcro a llorar. Entonces, leemos aquí que después de Jesús habló con Marta, pasa a hablar con su hermana María y a consolarla en su dolor. Entonces, se levanta y sale a buscar a Cristo, porque todavía Jesús no había entrado en la aldea, pero permanecen las afuera. Y cuando se va, la gente que estaba con ella en la casa, todos se levantan y la siguen, pensando, ella va a la tumba de Lázaro. Pero ella no iba a la tumba, iba a encontrarse con Jesús. Y esto es lo que ella dice en el versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora noten, María dice exactamente lo mismo que Marta había dicho. Pero quiero que noten que aunque María responde de la misma manera que Marta, Jesús no ministra o responde a María de la misma manera que ministró a Marta. Noten el versículo 33 y 34. Cuando al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Ahora, la imagen que Juan, el escritor, nos da aquí es que Jesús mira a su alrededor y ve a María llorando. Y muchos de los judíos con ella también llorando. Y estos no fueron pequeños sollozos. La palabra griega para llorar es un fuerte llanto, un fuerte gemido. Y en respuesta a este gemido, él está profundamente conmovido en su espíritu y está preocupado. Lo que significa no porque está solamente emocionado, sino porque él está molesto por lo que ve. Incluso hasta el punto de estar enojado, es lo que más o menos lo que dice el griego. ¿Y por qué está tan molesto, incluso enojado? Porque es su llanto. No porque estén haciendo algo malo. No.
Observen esto, porque ve cuánto les duele la muerte a las personas. Cuando Jesús mira a su alrededor y ve esta desgarradora escena de tristeza y confusión, le duele ver a María y a sus amigos sufrir. Y lo trae al llanto. Y por eso es que leemos en el versículo que dice, Jesús lloró. Él emocionalmente, él lloró. No eran, él iba a levantar a Lázaro. Estaba llorando por aquellos que tenían dolor. Estas son lágrimas porque estaba llorando por otros, por las consecuencias del pecado, de las cuales la muerte es la última consecuencia. Entonces, si alguna vez tenías un pensamiento de que Dios era, que no le importaba el dolor, acuérdense que Jesús lloró porque su corazón estaba roto por compasión y simpatía por aquellos que estaban, escuchen, Él es el Salvador, pero a Él se le rompe el corazón cuando tu corazón se rompe. Vamos a orar. Como saben, la historia continúa. Nos dice que Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esto? ¿Cómo tú vas a enfrentar a la muerte? Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. ¿Tú conoces a Cristo como tu Salvador? No te estoy diciendo, crees en Él intelectualmente. ¿Te has alguna vez arrepentido de tus pecados? ¿Te has dado la vuelta de la desobediencia? ¿Te has arrepentido de ser tan autosuficiente? Vivir bajo tus propios estándares. ¿Te has arrepentido de eso y volverte a Cristo, quien enfrentó la muerte en la muerte en la cruz por nosotros? Y esa es tu única esperanza de ir al cielo. Si no es así, entonces deja que este día sea tu día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Van a ver algunos de nuestros ancianos aquí enfrente y si quieres hablar acerca de la salvación, yo los invito. Y a mis compañeros y hermanos cristianos, consuélate en quien es Él, ten esperanza en Él, en que Él tiene un corazón compasivo. Si estás pasando por algo difícil o una muerte de alguien que tú quieres, Él te ama, Él se preocupa por ti, Él tiene planes, aun cuando nosotros no lo entendemos y todos son buenos. Padre, estamos en verdad agradecidos por el mensaje de la Escritura. Gracias por guiar a Juan a incluir esto en esta evangelio. Todos hemos sabido el dolor de haber perdido a alguien y siempre lo vamos a saber. Todos sabemos que algún día vamos a enfrentar la muerte y que estas palabras sean liberadoras del terror de la muerte. En este día, Señor, que pensemos en tu santidad, Señor, que estas palabras sean unas palabras que lleven arrepentimiento a aquellos que no te conocen, Señor. En esto te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.